El experimento de la gota de aceite fue realizado por Robert Millikan y Harvey Fletcher en 1800 para medir la carga elemental, o sea, la carga del electrón. Este experimento implicaba equilibrar la fuerza gravitatoria dirigida hacia abajo con la flotabilidad dirigida en sentido contrario a la gravitacional y las fuerzas eléctricas en las minúsculas gotas de aceite cargadas suspendidas entre dos electrodos metálicos. Dado que la densidad del petróleo era conocida, las masas de las gotas y por lo tanto sus fuerzas gravitatorias y de flotación podrían determinarse a partir de sus radios observados usando un campo eléctrico conocido. Millikan y Fletcher pudieron determinar la carga de las gotas de aceite en equilibrio mecánico. En el procedimiento experimental, el aparato de Robert Millikan incorporó un par de placas metálicas paralelas horizontales. Al aplicar una diferencia de potencial entre las placas, se creó un campo eléctrico uniforme en el espacio entre ellas. Se utilizó un anillo de material aislante para mantener las placas separadas. 4 agujeros se cortaron en el anillo, 3 para la iluminación con una luz brillante y otro para permitir la visualización a través de un microscopio. Una fina niebla de gotas de aceite se roció en una cámara por encima de las placas. El aceite era de un tipo utilizado normalmente en aparatos de vacío y fue elegido porque tenía una presión de vapor extremadamente baja. El aceite ordinario se evaporaría bajo el calor de la fuente de luz, causando que la masa de la gota de aceite cambiara durante el transcurso del experimento. Algunas gotas de aceite se cargaban eléctricamente a través de la fricción con la boquilla cuando fueron rociadas, mientras otras se descargaban hasta hacerse cationes y otras se volvían neutras. Como alternativa, la carga podría llevarse a cabo mediante la inclusión de una fuente de radiación ionizante, como un tubo de rayos X. Inicialmente, las gotas de aceite se dejan caer entre las placas con el campo eléctrico apagado. Muy rápidamente alcanzan la velocidad terminal debido a la fricción con el aire en la cámara. Se enciende entonces el campo y si es lo suficientemente grande, algunas de las gotas comenzarán a subir. Esto se debe a que la fuerza eléctrica hacia arriba, Fe, es mayor que la fuerza gravitacional hacia abajo, Fg. De la misma forma, los trozos de papel pueden ser recorridos por una barra de caucho cargada. Se selecciona una gota para observar la probable caída y se mantiene en el centro del campo de visión conectado y apagando el voltaje alternativamente, hasta que las otras gotas habían caído. El experimento se continúa entonces con esta única gota. La gota se deja caer y se calcula su velocidad terminal, velocidad 1, en ausencia de campo eléctrico. La fuerza de fricción que actúa sobre la gota puede ser calculada usando la ley de Stokes, donde V1 es la velocidad terminal, es decir, la velocidad en ausencia de campo eléctrico. De la gota que cae, N es la velocidad del aire y R es el radio de la gota. El peso Fg es el volumen B multiplicado por la densidad P y la aceleración de la gravedad G. Sin embargo, lo que se necesita es el peso aparente. El peso aparente en el aire es el peso real, menos el peso del aire que desplaza la gota. Para una gota perfectamente esférica, el peso aparente puede expresarse como W es igual a 4 sobre 3 pi R al cubo G, paréntesis, P menos P aire. En un discurso de apertura dado en el Instituto Tecnológico de California en 1974, el físico Richard Feynman señaló: "Hemos aprendido mucho de la experiencia sobre cómo manejar algunas de las formas en que nos engañamos a nosotros mismos. Un ejemplo, Millikan midió la carga de un electrón en un experimento de caída de gotas de aceite y recibió una respuesta que ahora sabemos que no tiene toda la razón. Está un poco agarrado por los pelos porque tenía el valor incorrecto para la viscosidad del aire. Es interesante observar la historia de las mediciones de la carga de un electrón después de Millikan. Si se dibuja una gráfica de la medida de la carga en función del tiempo,
se descubre que un dato es un poco más grande que el de Millikan, y el siguiente es un poco más grande que ese, y el siguiente es un poco más grande que ese, hasta que finalmente se sientan en un número que es mayor. ¿Por qué no descubrieron que el nuevo número era el inmediato superior? Es algo que los científicos se avergüenzan, porque es evidente que la gente pensaba cosas como esta. Cuando llegaron a un número que era demasiado alto por encima del de Millikan, pensaron que algo debía ser incorrecto, y buscaron y encontraron una razón por la que algo podría ser erróneo. Cuando llegaron a un número cercano al valor de Millikan, no les pareció tan difícil, y así eliminaron los números que estaban demasiado lejos y otra cosa por el estilo. Hemos aprendido esos trucos hoy en día, y ahora no tenemos ese tipo de mal. Para la obtención de los datos que permitirán obtener el valor de la masa de la gotita de aceite, se utilizarán las siguientes expresiones: fuerza eléctrica y fuerza gravitacional. En el experimento de Millikan de la gota de aceite se tiene que la fuerza eléctrica es igual a la fuerza gravitacional, donde la fuerza eléctrica es igual a la carga eléctrica y la fuerza gravitacional es igual al peso. La carga eléctrica es igual al peso y la masa es igual a la carga eléctrica sobre gravedad. Pero la carga y la gravedad son constantes, por lo que la carga vale 1,6 por 10 a la menos 19 columbios y la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El voltaje es igual a la constante eléctrica por la carga sobre la separación de las placas y la carga es igual al voltaje sobre la constante eléctrica. El campo eléctrico es igual a la constante eléctrica por la carga sobre la separación de las placas. La constante eléctrica equivale a 8,98 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre columpios cuadrados. En conclusión, tenemos que partiendo de las ecuaciones antes dichas, se pretendía determinar la masa de las gotitas de aceite utilizadas. Pero como la distancia de separación entre las placas era de 5 milímetros y por el área de las mismas se requiere un potencial de 500 voltios o más para equilibrar las fuerzas. Acusaciones de fraude. Existe cierta controversia planteada por el historiador Gerald Holton sobre el uso de la selectividad en los resultados de Millikan de su segundo experimento para la medición de la carga del electrón. Holton, 1978, señaló que Millikan descartó un gran conjunto de las gotas de aceite obtenidas en sus experimentos sin razón aparente. Alan Franklin, un antiguo investigador en alta energía y actual filósofo de la ciencia en la Universidad de Colorado, ha tratado de rebatir este punto de Holton. Franklin afirma que las exclusiones de Millikan de datos no afectan al valor final del campo eléctrico que Millikan obtuvo, pero admite que hubo una sustancial cirugía estética que realizó Millikan y que tuvo el efecto de reducir el error estadístico en el campo eléctrico. Esto permitió a Millikan citar que había calculado el campo eléctrico con un error menor que una medida del 1%. De hecho, si Millikan hubiese incluido todos los datos que obtuvo, habría sido del 2%. Aunque todo esto podría haberse traducido en que Millikan había medido el valor del campo eléctrico mejor que nadie en ese momento, la incertidumbre de un poco más grande podría haber permitido un mayor desacuerdo con sus resultados en la comunidad de físicos. David Goodstein cuenta que Millikan establece claramente que solamente incluyó las gotas que se habían sometido a una serie completa de observaciones y no excluyó ninguna gota de este grupo.